estilo de vida portátil y me encantó el término. Entonces es básicamente nómada digital, es para el que se puede mover porque tiene la facilidad de generar ingresos a través de medios digitales. Y así comencé en el mundo digital. Tuve ingresos relativamente rápidos porque no me daba miedo exponerme, no me daba miedo hacer el ridículo, a pesar de que sí tenía muchas limitantes de que yo era chef y quién era yo para enseñarlo, pero yo estaba enamorado de eso que yo estaba haciendo, tomé acción inmediata, o sea, lo aprendía, lo ejecutaba, tenía resultados, lo enseñaba y lo hacía con pasión, cambio. Mucha gente puede conectar con videos, puede conectar con inteligencia artificial, pero la marca personal es lo que va a hacer que tu producto valga, porque si no vas a ser un commodity. También no hay que tomar esas cosas tan en serio y disfrutarlas más, porque uno siempre se puede reconstruir, pero las experiencias que uno vive, a veces uno se limita a cosas o no tomas riesgos por miedos, y lo peor que puede pasar, yo siento en parte que ya me pasó. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5%, y recuerda que este podcast está diseñado para empresarios, emprendedores y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas, escalar sus negocios también, pero con un verdadero propósito. Por eso, si estás listo o lista para tomar acción y crear algo verdadero, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Cami, ¿cómo vas? Bien, Dani, súper feliz porque cada vez vamos avanzando más. Sí. Muy buenos comentarios ha tenido los episodios, el podcast, entonces de verdad que eso nos tiene muy contentos, cada vez son más suscriptores. Y pues bueno, ese es el resultado de la constancia, Dani. Así es, Cami. Yo creo que aquí hay un aprendizaje y lo hemos dicho bastante para los emprendedores, dueños de negocio que nos escuchan, y es cuando uno toma una decisión, tal vez no sabe cómo va a terminar, pero si uno tiene una meta clara y pasan cosas mágicas, bonitas en el proceso, en ese journey. De acuerdo. Y bueno, hoy tenemos también un episodio muy especial, Dani. Yo hace unos episodios les dije, te voy a invitar, y lo hice público, te voy a invitar a un episodio del podcast. Mira que el traer invitados, el conocer la parte humana, no solo la parte empresarial, profesional, sino la parte humana, y conocer esa historia de emprendedores, de personas que hemos tenido acá, pues ha tenido muy buenos resultados y muy buenos comentarios. Y por qué no hoy conocer a Dani Páez, la persona que está detrás del Grow Marketer. Bueno, sí, Cami, bienvenido a este episodio. un honor estar en este grandioso podcast, video podcast. Así Es el es. podcast del 5%. Así es. Bueno, muchos de ustedes conocen a Dani, que es mi socio, co-founder de 5%. Ya Dani nos va a contar cuál es su especialidad, cuál es su gran poder. Y muchos de ustedes lo han visto también en cámara, lo han visto pues obviamente aquí en el episodio del podcast, pues vamos a conocer un poquito más de ese Dani, de ese proceso de aprendizaje tan bonito que he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca. Chévere. Dani, Cami. ¿por qué cocina? ¿Por qué estudiaste cocina? ¿Por qué te fuiste por la cocina? No sé si ustedes lo sabían, pero Dani estudió cocina. Chef. Sí, bueno, es ex chef. A mí ya no me gusta hacer lo que no practico. Decir. Uy, Cami, eso se remonta al colegio. No fui el mejor estudiante. Fui muy, como decimos acá, muy pilo, muy, digamos, muy inteligente, muy social. Sí, yo creo que yo era, tú sabes que está el grupo como de los, y no lo digo por ego ni nada, era un niño, pero como digamos dentro de los populares del salón. A veces como que me aburrían las clases, inteligente, pero nunca me gustó seguir órdenes, nunca me gustó cómo hacer esto. Las tareas siempre las odié, o sea, nunca entendí el concepto de tareas. De hecho, en algún momento tuvimos un rector que quitó las tareas y quitó los uniformes, y fue como el mejor rector de la vida, fue como por un año. Silva se llamaba, esas cosas que salen en esos episodios. Y bueno, y mis papás en ese momento estaban emprendiendo, no, así, llegan de México, nosotros vivíamos en México, llegan acá, están emprendiendo una empresa que tiene que ver con sistemas, con tecnología, y como que yo me daba cuenta de eso, y desde ahí me comenzó la chispita, y desde muy temprano, cuando ya como que los niños comienzan a decir, quiero hacer esto, yo nunca tuve claro eso, Cami. Nunca tuve claro como quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, como que yo veía a mis papás, los dos contadores, y como que no, y finalmente ninguno ejercía como contador. O sea, lo hicieron, no en mi vida, o sea, no en lo que recuerdo de mi infancia. Entonces yo decía como que no, y la mayoría de mis tíos y tías profesores, y como que tampoco me llamaba la atención. Entonces como que nunca hubo claridad de eso. Finalmente me graduó, que fue un proceso bien chévere porque me gradué de 2 colegios. Con doble titulación. Me pasé por 2 colegios y como que llega ese momento de, bueno, ¿qué hay que hacer? En ese momento mis papás
estaban pasando por una crisis financiera. La empresa que tenían en ese momento súper endeudada y bueno, como que había como esa tensión en casa. Y yo mirando administración de empresas, de pronto temas de negocio, era como que yo veía entonces qué había de negocios y era como lo que yo estaba buscando y eso que miraba, eso que uno va a las universidades a ver que le expliquen de qué son las carreras y que a mí nada me hacía clic. Nada me hacía clic, todo me parecía aburrido, todo. Sí. Yo en ese momento estaba haciendo dinero de una forma no muy chévere, pero estaba, o sea, como que también desde muy chiquito, desde el colegio, yo tenía negocios de los cuales no me siento tan orgulloso hoy en día, pero que me dieron muy buen dinero para la edad que yo tenía, muy, muy bueno. También tenía relaciones con gente de mucho dinero y como que veía una vida como que no. Y en ese momento, mi papá fue el que me presentó, mira, hijo, hay una oportunidad para irse a Australia y yo siento que eso es un país, es bueno salir, abrir horizontes, tú sabes lo que México hizo para nosotros, o sea, como que la verdad mi papá me puso esa semilla ahí. Y la verdad que a mí fue como de descarte de qué carreras no, me ayudaban a sacar la ciudadanía. O sea, como que desde el primer instante eso fue y había como dos en ese momento y eran contaduría, graduarse como contador, que después Sí. mi hermano resultó estudiando eso, y cocina. Y yo dije, ve, divertido, chévere. Igual yo siempre como eso en los asados, yo siempre participaba, o sea, no era como que ya solo por elección, siempre a mí me gustaba el tema como de hecho me acuerdo mucho en el colegio, en las reuniones de amigos que nos hacer tareas, yo era el que como, venga, yo cocino esto, me inventaba cosas, yo siempre hacía combinaciones de sal con dulce que nadie entendía, como que me gustaba crear en la cocina, pero pues cambio, o sea, no voy a decir como, ay, sí, cocinaba, no, Sí. ayudaba a mi mamá, no, pero sí hubo como ese clic y por eso fue. Entonces dije, Australia, residencia, me fui con el objetivo y acá, y ahí llegué a Australia a estudiar eso. O sea que podríamos decir que fue como un doble objetivo, estudiar cocina, pero más era por la residencia o irte a Australia. 3 objetivos, esos 2, y yo en ese momento me sentía una carga para mis papás porque ya no estaba estudiando, estaba como pagándome cosas, yo era un niño, pero pues yo sabía que mis papás, por mucho que no lo querían como que los hijos se enteraran, sabía, me sentía como una carga. Sí, no, bueno, Sí, sí. nunca lo dijeron así, pero sí como, bueno, yo sentía como, bueno, ya salí del colegio, tengo que hacer algo. Y fue como también como ese, creo que ese fue un drive de yo tengo que ayudar a mis papás, acá no lo voy a hacer, acá no se gana tan buena plata, bueno, ese era mi pensamiento en ese momento, voy a salir y yo sé que en otro país creo oportunidad, no había nadie acá en Australia, o sea, yo no llegué a donde un hermano, donde un tío, donde un conocido, del amigo de un amigo, nadie, yo llegué a lo que se conoce como un homestay, que es una familia de otro país, neozelandesa, de Nueva Zelanda, los que no conocen Nueva Zelanda son vecinos de Australia, los separa un pedacito de mar y ya, ese fue entonces 3 objetivos, sí. Residencia, algo que no me parecía aburrido Sí. y me gustaba, es como, ay, sí, voy a estar parado haciendo cosas, chévere, y dije, nunca dije como voy a ser chef profesional, como que jamás pasó por mi cabeza en ese momento, o sea, antes de, pero sí fue como chévere saber cocinar, como que me va a ayudar a Ok. conquistar chicas. Ok. Ven, cuéntanos, tú hablaste que ahorita que como que eso a incógnita, ya sé que a muchos les quedó, que no hacías cosas como tan pro para generar dinero porque ganabas muy buen dinero. Sí. Aclaremos un poquito eso porque si no aquí, qué cosas hacías puntualmente? Escucha, antes de que sigas viendo esto, déjanos decirte algo. Si estás viendo este canal, pero todavía no estás en la comunidad, te estás perdiendo el 90% del valor. Porque la verdad es que YouTube no te va a mostrar lo mejor, sino lo que él quiere. Por eso queremos hacerte una invitación especial y es a que te registres en la comunidad del 5%. En esta comunidad no subimos contenido por subir contenido. El contenido que compartimos es para ayudarte a crecer, ya sea en dinero, negocio o mentalidad. Así es, mira, es contenido que si lo aplicas te cambia cómo piensas y cómo actúas. Así que haz esto, ve a la descripción de este video y únete ahora mismo. Porque los que crecen no consumen contenido al azar, son selectivos y eso te hace parte del 5%. Ahora sí, sigamos con el video. Cami, rápidamente, yo tuve la fortuna, mis papás me metieron a uno de los mejores, está top 10 colegios en Bogotá, o sea, yo digamos que tuve una buena educación en un colegio en el norte, de niños con con papás con mucho dinero. Entonces, como que pocos hacían cosas que de pronto yo sí hacía, como ir a la plaza. Sí, como que tal vez no era pues por el entorno en el que vivían, no es que sea malo, sino que no lo hacían porque Sí. tenían a alguien que lo hiciera. Yo sí, entonces yo sí iba
Y me gustaba ese ambiente de gallinas, ver, o sea, va a sonar crudo, pero que a uno le dan un cangrejo así licuado, no me acuerdo cómo se llama esa bebida en la plaza, el Restrepo, en Palo Quemado, bueno. Y me acuerdo mucho, en un segundo piso vendían mascotas, o sea, vendían, que claro, terrible cambio, o sea, vendían animales, entre esos unas tortugas, y a mí me parecía muy divertido, o sea, me parecía muy divertido unas tortuguitas verdes como en una pecera, y yo, wow, qué chévere, me llevé un par, compré tres, y como que tenerlas, y nosotros no podíamos tener ni perro ni gato porque mi hermano siempre fue alérgico, pero a mí siempre me han gustado las mascotas, y bueno, pues no puedo tener perro, pues tengamos una tortuga, y no sé, era muy divertido, un día se me ocurre llevarlas al colegio. Y todos los niños encantados y fue como, ay, ¿dónde lo compraste? Y yo les decía Palo Quemado y era como si les dijera Cami algo en alemán. Yo como así, no, no, no. Y ahí entendí y no sé, la verdad no recuerdo si alguien dijo, véndamelo o yo llegué, no me acuerdo, pero sí el caso es que se lo vendí a alguien y fue como, no, y yo le subí como 3 veces, no me acuerdo, digamos que valía 10 y lo vendí en 30. Wow. Y como, Negociantes de siempre. y sí, o sea, 3 veces el precio. Y dije, y lo pagaron como de una, y después me di cuenta, ese amigo después me pidió 2 más para los amigos, y dije, wow. Y así comencé a promocionarme, y bueno, ese fue uno, rápidamente. Después 2 CDs piratas, lo que llamamos aquí en Colombia piratas, o sea, duplicados, también porque yo tuve acceso a uno de los primeros quemadores, al menos en el entorno en el que yo me movía. Yo salí, incluso salí a ciclovía, monté un negocio con un compañero del conjunto, él imprimía las portadas, o sea, él iba, las fotocopiaba, buscábamos amigos que tuvieran los originales, sacábamos las portadas, él las fotocopiaba, traía los forritos de CD, que eran como de plástico, le metíamos así el empaque y yo quemaba, entonces era tremendo negocio, los dos, tremenda logística, y después él y yo nos íbamos a la ciclovía a vender CDs y fue un éxito, o sea, fue un pero cambio, o sea, llegábamos con 0 CDs, o sea, ahí era que no nos faltaba, era como tiempo porque estábamos estudiando. Y en el colegio fue igual, en el colegio vendí más juegos, en la ciclovía vendía más música, en el colegio juegos. Y bueno, Uy, pero siempre emprendedor. siempre, sí, siempre. Y a lo último, contraseñas, yo tenía una novia que estaba un curso delante de mí, ya era mayor de edad, 2 cursos. Bueno, ya incluso estaba terminando. Bueno, el caso es que yo no pude entrar y dije, no me puedo quedar acá, recursivo. La verdad que a mí no me acuerdo, pero yo llegué como a un tipo que duplicaba en ese momento eran contraseñas, no sé si todavía existen, que era como lo que a uno le daban antes De la cédula. de la cédula, Del ID aquí en Colombia. del ID, y eran réplicas buenísimas, Cami, aparte, buenos proveedores me conseguía. Y boom, Cami, éxito. Todos los colegios del norte que tuvieron contraseñas, yo creo que fue por mí. Y ese fue el O sea, momento, creaste el primer sistema de negocios. el primer sistema de negocios, y a mí me conocían, y eso, no, pregúntele a Páez, dígale a Páez, Páez, contraseña, y de lo que yo recuerdo en ese momento, lo que fue noveno, décimo y 11, de mi colegio y sus alrededores, yo creo que la mayoría tuvieron contraseñas por mí. Entonces, muy buen dinero. Vea pues. Sí, Bueno, empezaste a capitalizar. sí. Dani, bueno, ya nos contaste eso, ya hoy te dedicas a algo totalmente diferente. Total. Dani, cuál fue el mayor reto y el mayor beneficio al haber emigrado, al haber estado en Australia, al haber salido del país? Cami, reto, no sé, porque a mí todo me parecía gran, o sea, yo me divertí mucho. Pero si tuviera que poner uno, de pronto, y es un reto por mi personalidad de que me doy duro, no hablar rápido, como no hablarme entender tan rápido. Porque yo llegué con inglés, pero yo quería ya ser nativo, o sea, yo quería que me escucharan, que me entendieran a la primera y que no me dijeran como, ¿what? Como puedo repetir, y como que eso me daba piedra. Entonces, como eso, como el reto como frustración de que yo hablaba con australiano y no me entendiera como de una, yo creo que fue eso. De pronto también las horas laborales, porque yo llegué a lavar platos, fue mi primer trabajo, yo llegué a lavar platos en un restaurante turco. Pero no, es que ni eso, Cami, porque yo me divertía, o sea, yo todo era, pero digamos que sí fue pesado, obviamente fue pesado lavar platos. Sí. Y el mayor beneficio, Cami, lo que a uno se le abre la mente, o sea, conocer otras culturas, conocer gente de otros países, ver un país abundante en todo sentido, un país con muchas oportunidades y un país de inclusión. Eso fue lo que más o sea, yo en un momento de mi carrera estaba trabajando en un hotel 5 estrellas y a mí me sorprendió de grata forma que salíamos de trabajar
y estábamos con la room service, o sea, con la que limpiaba cuartos, Sí. y el CEO del hotel sentados en la misma mesa. Eso yo nunca lo vi acá. O sea, fue como, y yo dije, no, esto es muy chévere. O sea, fue como abrir la mente a otras culturas. Ok, buenísimo, Dani. Chévere. Y sé esa experiencia porque finalmente lo hablamos, eso te da contexto. Fue, sí, crecimiento, cambio. O sea, eso me formó como persona y lo agradezco todo, en mi vida entera. Bueno, y de ahí entonces llegas a estudiar cocina Sí, y me imagino que, bueno, de ahí pasaste también, estudiaste y me imagino que saliste a conseguir que un empleo en tema de cocina, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso? sí. Termino, igual parte, o sea, yo tenía muy claro a qué iba. Parte de las condiciones era termine la carrera, o sea, gradúese, tenga diploma y tenía que sumar, no me acuerdo, pero digamos, no sé, 3.000, 4.000 horas de trabajo. O sea, tenía que reportarlas y eso le tenía que mostrar al gobierno australiano como Para la ciudad. cumplí para la ciudadanía. Ok. Entonces, como tenía el objetivo muy claro, yo duré, o sea, ya desde el principio yo comencé a buscar trabajos en cocina y comencé lavando platos, le caí el tema de las personalidades, me veían como emprendedor, después pasé a ensaladas y ahí conocí a un chef, uno de mis mentores en la cocina, el tipo un borracho, pero yo creo que las mejores comidas que he probado en toda mi vida. El tipo cocinaba borracho, Cami cocinaba unos platos espectaculares y me dijo, usted aquí nunca, no va a crecer, en este tour usted no va a crecer. A mí me echaron por borracho, pero yo lo voy a presentar a no sé qué, y gracias a esa Por eso. introduction, a esa presentación, Sí. yo trabajé en el sitio que pude hacer las horas para sacar mi ciudadanía. O sea, mira que uno ahí aprende también temas de relacionamiento. Y sí, y ese fue el proceso. Entonces yo sabía que tenía que sumar horas, entonces yo trabajaba lo que más podía. Uno, por sumar las horas lo más rápido posible, y dos, para, pues, plata, porque yo estaba haciendo también buen dinero ahí. Claro. Dani, y pues, me voy a volver un poquito, ¿cuál fue la razón por la cual tú tenías tan claro y ese objetivo de ir a obtener la ciudadanía australiana? O sea, ¿por qué en Colombia no te veías? He hecho muchas veces esa reflexión, Cami, y yo creo que yo tenía rabia con Colombia, porque me apuñalaron, o sea, me apuñalaron. Yo iba saliendo de la casa en ese momento, una novia que tenía en ese momento, con un celular X, en ese momento ni siquiera me acuerdo, creo que era un Nokia, y llegaron 3 personas y me apuñalaron, pero así 2 veces por un celular. Wow. Me desmayé, toda la sangre que perdí. Entonces me quedó como ese episodio como de rabia, como de frustración. A mi papá le hicieron paseo millonario. También como que la quiera a mis papás. O sea, como que fueron varios eventos que los tomé personales y Sí. tenía un poco como rabia de país. Entonces yo como cuando mi papá me plantó esa semilla de salir, y también porque yo tenía muy buenos recuerdos de México. Nosotros como familia vivimos unos años en México. De hecho, mi hermana nació en México. Y, y tengo muy bonitos recuerdos, y era muy chiquito, Cami, pero tengo muy bonitos recuerdos de otra cultura mexicana, como de salir, e incluso después volver a Colombia, como conocer nuevos amigos, tengo recuerdos chéveres. Entonces sí fue como eso, como ese drive, sí, un poco Ok. como rabia, rabia de país. Ok, mira, bueno, chévere saberlo. Ahorita lo puedo conectar con otra pregunta. Dani, y ahora, ¿cómo termina un chef convirtiéndose en nómada digital? Y si quieres, empecemos por contar qué es un nómada digital y cómo termina un chef convirtiéndose en nómada digital. Cami, en Nómada Digital, sí me parece chévere comenzar por ahí. Siento que ya no es tan popular como era antes. Ujú. Nómada Digital era cuando el tema de infoproductos, de cursos digitales, que en ese momento no era tan, creo que Hotmart está comenzando, o sea, como para los que saben de infoproductos, en referencia aquí en Latinoamérica es Hotmart. En ese momento era, creo que era ClickBank. ClickBank, sí. Sobre Hotmart es todo en una, Estados Unidos, sí, ClickBank. bueno, perdón si alguien de Hotmart me escucha, pero Hotmart es una copia de ClickBank. Lo que pasa es que lo crearon en Brasil. Eso existía hace mucho tiempo, que uno va, incluso creo que uno de los duros de Hotmart salió de ClickBank, que es uno mira productos, servicios y los vende y se gana una comisión. Y, y muy inteligentes, by the way, no lo estoy criticando, los brasileños que lo hicieron. En ese momento, de hecho, yo lo conocí como, ¿cómo se llama? Estilo de vida portátil, que después fue uno de los productos que yo tuve. No se llamaba, yo no lo conocí como nómada digital, sino como un estilo de vida portátil. Yo, estilo de vida portátil, y me encantó el término.
Entonces es básicamente nómada digital, es para que el que se puede mover porque tiene la facilidad de generar ingresos a través de medios digitales. Nómada, pues porque un nómada se Se está mueve. moviendo entre Como varios países y genera ingresos vendiendo cursos, infoproductos, mentorías. Bueno, mentor, exacto. también. Es nómada digital. Entonces es la definición. ¿Cómo un chef llega allá? Historia larga, corta. Ya hago mis horas, primero se aplica residencia, a uno le dan 5 años de residencia, de esos 5 años hay que estar 3. Ya los había cumplido, o sea, ya prácticamente todo. Ya simplemente yo estaba esperando, pero yo podía salir, entrar. En ese momento de mi vida, ya mucho tiempo en cocina, se empieza a acabar la magia. Estaba ganando buen dinero otra vez, como que muy, muy buen dinero comparado, digamos, que con otras personas que están trabajando en otras cosas. Pero ya como que como que ya no veía que ya no podía crecer más. Yo en ese momento ya estaba manejando mi propia cocina. Es una cocina chiquita, tampoco voy a decir que no, pues el restaurante no, era una cocina de desayuno, almuerzo, pero era mi cocina, yo la manejaba. Ahí es cuando yo entendí que uno pasa de cocinero a ser chef. Eso, cuando tú dices mi cocina, es que es la cocina de un restaurante o un hotel, pero tú eres Correcto, sí. el jefe a cargo de El la head cocina. chef. El head chef. Sí, era como uno de los restaurantes del hotel donde yo estaba. Yo estaba en el restaurante principal. Otro neozelandés, un chef calvo, súper rudo, pero chévere, me dijo: Daniel, usted ya está en momento de que se mueva. Usted acá no va a seguir aprendiendo. Yo aprendí muy rápido. Yo era muy buen chef. Era rápido con los cuchillos, rápido con el servicio. O sea, eso es lo que uno lo valora en una cocina: ser ágil, ser despierto, proponer ideas, bueno, en cualquier trabajo. Y eso se lo dio mucho a la cocina. Manejar bajo presión. Era un restaurante, Cami. Las órdenes, que ustedes saben que en un restaurante el que no sabe, como que se van, Las comandas. las comandas, los dockets, se van como poniendo eso se llama el PAS, que es donde el chef mira los platos bueno, en un restaurante más o menos altico, donde verifica los platos y ya los pasa al mesero. Nosotros fácilmente alcanzábamos a tener 300, 350 Sí. comandas y órdenes. O sea, porque nosotros era cocina principal para 2 restaurantes y algunos eventos. ¿Y cuántas personas tenías a cargo ahí? No, 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 esa es la cocina principal. No, no, te estoy Ok. hablando de la cocina principal. Y éramos 5 chefs para todo eso. Entonces necesitaba ¿y por qué lo menciono? Porque eso me ha enseñado a trabajar bajo presión. Se lo debo mucho. O sea, yo creo que no sería lo que soy hoy en día si no hubiera trabajado en esa. Y también presión física, estar mucho tiempo de pie, te quemas las manos y tienes que seguir. Un día llegué, prendo, porque me había tomado mucho la noche anterior y me bajé una uña y seguí y me volví. O sea, sí, historias que a mí, sí, como divertidas, ya uno que las ve, pero de mucha presión y muchas cosas, y uno tiene que tener esa mentalidad de que esto no va a poder conmigo, y eso me dio como, no sé, como cuerito para muchas cosas después. Y bueno, y ahí el chef dijo: usted ya está para otra cosa, es momento que usted ya empiece a saber de administración. Y administración para una cocina es llevar inventario, llamar a los proveedores, pedir, y hay que saber pedir porque a uno le dan un presupuesto, no te puedes pasar, no te puedes, tienes que ya un poco de finanzas, ¿es rentable, no es rentable los platos? O sea, qué tan bueno es, y ahí aprendí ya a manejarlo. Pero ya llega un momento en que yo ya no quiero, no veo crecimiento, como te lo mencioné anteriormente. No, yo nunca dije que mi sueño no era ser chef, sino que me estaba divirtiendo y lo estaba haciendo bien. Era un talento que yo tenía, que yo tengo. Y ahí ya seguimos, ahí ya pasamos. Y era un talento que yo tenía. Entonces, pero como que ya empecé, como que ya no había esa magia. Comienzo en las reuniones ya, cuando yo creo que a veces uno está enfocado, como que cierra puertas inconscientemente, pero cuando uno está abierto empieza a haber más oportunidades, porque yo siempre tuve la oportunidad de hablar con la gente de marketing del hotel, pero nunca como que había escuchado. Había hablado, pero no había escuchado. Y vuelvo a tener una conversación con el equipo, y ya el equipo empieza a hablar de marketing, y en ese momento era pay per click, o sea, anuncios en Google, y más o menos explicaban como: si hacemos pauta, llenamos el hotel; si no lo hacemos. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y ahí me comenzó como ese gusto. Después yo iba a venir de vacaciones a Colombia, había un evento de marketing en Miami, voy a ese evento de marketing y ese evento cambió mi vida. O sea, fue un mundo que yo no conocía, y a un speaker, Chris Records, yo siempre lo menciono, que ya no está en marketing, que Sí, raro, ¿no? raro.
Pero sí, o sea, verlo a él, su forma, su personalidad, un poco también, uno siempre se relaciona como con mi historia. Él tampoco fue el estudiante brillante, pero muy inteligente. Tampoco sabía qué hacer con su vida Ujú. y dijo, pues voy a hacer valor, voy a hacer lo mío. Una personalidad chévere, también muy amiguero y creó un imperio. Y yo vi, uy, una persona que hace esto, haciendo esto, me gusta hacer esto, no, esto es lo que me tengo que enfocar. Me acuerdo que en ese momento llamé a la novia que tenía en ese momento y le dije, esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. O sea, Y fue una decisión así sí, me de acuerdo ya mucho para esa allá. llamada. Yo le dije, esto es lo que voy a partir de ahora. Y en ese momento, Cami, todo mi enfoque, y yo siento que cuando yo me enfoco en algo, me voy muy profundo, muy rápido. Y sí, y así comencé en el mundo digital. Tuve ingresos relativamente rápidos porque no me daba miedo exponerme, no me daba miedo hacer el ridículo, a pesar de que sí tenía muchas limitantes de que yo era chef y quién era yo para enseñarlo. Pero afortunadamente muy temprano tuve muy buenos mentores, siempre lo menciono, Drew fue uno de esos, también un tío australiano que vivía en Sydney, y él más o menos me dijo como siga, como este es el mundo y así es el mundo siempre, y cómo usted comenzó en la cocina, y sí, como que me hizo clic. Y llegó un momento en que ya mis ingresos igualaban a lo que yo ganaba en cocina y dije, no, ya este es el O momento. sea, sí, o sea, lo empezaste a hacer en paralelo. Sí, claro, en paralelo. Es chistoso porque muchos hablan de bueno, no, no, esto es otra, sí, o sea, yo estudiaba, perdón, trabajaba de día Ujú. en marketing digital y trabajaba tarde, noche en cocina. Sí, o Ok. sea, mis mañanas eran Te de marketing. complementabas. Sí, Y entonces ya llegó el tiempo donde igualaste ingresos y ya tomaste la decisión, digo, apago acá y ya me y dedico sigo por más. la parte digital y ahí comencé, ahí me quedé un rato en Australia, tuve una caída fuertísima, como que no me lo esperaba, como muy bien, muy bien, muy bien. Tuve una caída fuerte en ese momento. No era un multinivel, era un sistema de afiliado, porque, o sea, no es multinivel porque no había niveles, pero yo comencé seguramente, de hecho hay unos marketers que han estado ahí, en Power Network, que era sistema de afiliado que tú recomendabas a personas y tú ganas una comisión de los productos. Ujú. Sí, pero no había niveles. Entonces, pero en ese momento uno ganaba el 50% de lo que vendía y eran cursos de cómo hacer blogs en internet y crecimos muy rápido porque se arman equipos. Entonces yo estoy en el equipo de los, creo que uno se llama Lazy Millionaires, me acuerdo, los millonarios perezosos. Y ahí también uno lo invitan a conferencias, a exponerse. Entonces también todo ese ambiente también me llamó mucho mi atención y comencé a capacitar. Y así ya, Cami, después dije, bueno, no tengo nada que hacer aquí en Australia. Un poco como las finanzas, como puedo vivir en cualquier país mucho más económico, cerca acá a Australia, que es como mi base. Y ahí fue cuando decidí irme a la parte de Asia, donde está Tailandia, Vietnam, Kuala Lumpur. em, sí, y ahí estuve bastante tiempo. O sea, empezaste a conocer ya varios países haciendo lo que has Haciendo, sí, determinado que va a hacer. viviendo solo de eso. Tú ahorita nos contaste, bueno, o sea, ahí en ese camino, en ese momento empezaste ese camino emprendedor. ¿Cuál fueron esos primeros pasos para que tú tuvieras buenos resultados? Tú dijiste ahorita que empecé a generar ingresos relativamente rápido. ¿Cuál crees que fueron, cuáles son esos tips o esos secretos, hacks para empezar a tener resultados rápido dentro de ese, sin conocer nada, porque hasta ese momento no conocías mucho? Cami, yo creo que una combinación de ingenuidad positiva, que yo creo que eso nos juega mucho en contra a los que ya tenemos mucha información, como que justamente yo no sabía nada, era muy ingenuo, no sabía si lo que yo decía era bueno o malo, o era tonto o muy inteligente. Entonces yo hablaba de lo que yo estaba aprendiendo, Cami. O sea, no sé, yo hablaba de, un clic se hace así, o sea, pero yo te hablaba con una pasión, Cami, ¿sí me entiendes? O sea, porque La pasión. era, sí, y es que no saben, los que no saben para copiar, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es una, no, es una analogía, pero ustedes saben que ustedes pueden copiar un archivo idéntico y pegarlo en otro igual, lo único que tienen que hacer es control C. Tal vez si ahorita tú me dices eso, yo digo, no, pues qué estupidez, qué tonto. Pero en ese momento, Cami, por eso digo un poco ingenuo, no sabía como qué tan elevado o no elevado era lo que yo estaba diciendo, pero yo estaba enamorado de eso que yo estaba haciendo por la semilla que me sembró Chris Record. em, Tomé acción inmediata, o sea, lo aprendía, lo ejecutaba, tenía resultados, lo enseñaba y, y lo hacía con pasión, Cami. O sea, y yo creo que eso se siente y en parte era, muchos de los comentarios que yo recibía es, me
encanta la forma en que tú lo dices, me encanta la forma en que lo explicas, me encanta ver tu pasión y es muy genuino. Que yo me di cuenta después, mucha gente quería sonar políticamente correcto. Entonces, no, entonces esto lo digo así, no sé qué, y tal, tal. Yo, a mí se me salían muletillas, se me salían, o sea, mi personalidad, y eso, sin saberlo, no lo hice estratégicamente, comenzó a conectar con las personas, porque las personas se veían a ellos mismos en mí. Y a los gurús, a los que todos decían, lo decían políticamente correcto, no conectaban tanto. Y eso después me di cuenta que era uno de mis superpoderes. Claro, mira la importancia del ADN, ¿no? O sea, de ser uno mismo. Dani, de todos esos países que tú conociste, ¿cuál fue el país que crees o consideras en este momento que más te aportó como emprendedor, como empresario? ¿Y por qué? A ver, si tenía que poner uno, Cami, yo creo que Tailandia. ¿Y por qué Tailandia? Porque Tailandia, en ese lado del mundo, es como un hub de nómadas digitales. Y ahí hubo un evento en el que yo conocí a muchas personas, pero más allá de conocerlas, después de ese evento en Bangkok, como que se afinaron esas relaciones. Entonces, yo estaba hablando con personas que ganaban mucho dinero y verlos como en su día a día, yo conecté con eso. O sea, de ahí me enamoré de la pantaloneta, pero es que Bangkok es un país súper caliente. Entonces tú tienes que andar en pantaloneta, Sí, sí. pero ver cómo personas ganaban mucho dinero, pero eran súper sencillas, ¿sí? Como que a mí nunca me llamó la atención el lujo, el mostrar, miren la marca, miren, me gusta vestirme bien en la medida que pueda, pero sí, nunca me mostró como que eso siempre lo he tenido y ver personas que están haciendo mucho dinero con eso, ¡puf! Y en Tailandia será eso. Y está también mi gusto por la comida y la comida tailandesa es deliciosa. Para mí es de las mejores después de la japonesa. Entonces, ¿por qué, Cami? Por el relacionamiento que tuve y el crecimiento y exponerme a esa vida de nómadas digitales y cómo la gente estaba construyendo negocios literalmente con 2 personas en su equipo, no más. O sea, negocios millonarios con 2 personas, gente con mucho dinero pero sencilla y que se sientan a hablar con cualquier persona. Con cualquier persona. Sí, ver esa, sí, como gente genuina, auténtica, sencilla. Sí, siempre. Y me enamoré con ese tipo de riqueza. Sí. Sí, no quiero decir acá que no quiero lujos ni nada. Sí, obviamente me gusta vivir bien, pero me enamoré de eso y por eso conecté tanto con esas personas. Y de hecho, hoy en día, de hecho, tú lo conoces, un amigo muy cercano que tengo que se llama Jay, y él es así. O sea, y por eso conectamos tanto. Dani, ¿y qué es eso de Hackea tu vida? Porque en ese momento ya, creo que no sé si ya había aparecido o empezó a aparecer Hackea tu vida. ¿Qué es eso de Hackea tu vida? Hackea tu vida, Cami, fue lo que me llevó a renunciar. O sea, finalmente fue un emprendimiento. O sea, bueno, que yo te dije que fue el pico, renuncié y cayó porque en Power Network, o sea, donde estábamos como en el grupo, como que nos sacaron. Ujú. O sea, nos sacaron del grupo. Cuando digo nos sacaron, en ese momento mi socia y pareja que tenía en ese momento, nos sacaron y fue como, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Si ya no estamos en Empower Network. Afortunadamente ahí apareció Drew y dijo, pues usted ya sabe hacer todo. Lo que pasa es que ahora usted puede ganar el 100%, no el 50% de las comisiones. Con tu propio producto. Enseñe lo que usted sabe hacer, y ahí, ¿y cómo lo hacemos? Entonces ahí emprendí el concepto de marca. Porque nosotros nos pudimos, bueno, nos pudimos llamar, mi partner en ese momento se llama Gia. Entonces, Daniel y Gia, de hecho comenzamos así, Daniel y Gia, pero muy rápido entendí el concepto de marca y es como no es inteligente, ¿sí? Porque finalmente una marca se puede vender, la gente se entra en una marca, es diferente tener una gorra o algo que sea marca, que sea hackea tu vida y no Daniel y Gia, ¿sí? Como que, sí, yo me la puedo poner si quiero tanto, de pronto yo me pondría una gorra de Tony Robbins, no, incluso no me pondría una gorra de Tony Robbins, me pondría el trébol que él tiene en sus gorras. Sí, pero no me pondría el nombre de Tony Robbins en una camiseta, tal vez porque yo no tengo tanto con esos nombres en camisetas, entonces es mío. Pero entonces ahí entendí el tema de marca y fue como, ok, hackea tu vida, porque para mí en ese momento significaba eso. Porque yo veía lo que yo estaba haciendo, lo que yo hacía con mi business partner y nosotros de cierta forma dijimos, estamos hackeando la vida, estamos como hackeando el sistema. Aparte de una película, no es que sea apasionada, pero Matrix es una película que siempre ha llamado mi atención y fue como hackear el sistema de una forma, correcta. Y es porque ella, médico,
yo, chef, carreras súper tradicionales que tienes que estar ahí toda tu vida y lo que tú puedes aspirar de pronto es acá tener tu consultorio, acá tener tu propio restaurante y que de pronto como que cómo aceleramos el proceso para vivir, o sea, los dos queríamos ayudar a personas en diferentes formas, cómo nos unimos a ayudar a diferentes personas, a ayudar a personas, pero, y aquí viene el nombre, amábamos lo que hacíamos. Si amábamos lo que hacíamos, bueno, todavía amo lo que hago. Clarísimo que sí. Entonces, como para nosotros era un hack de vida, como que estamos viviendo de una forma diferente. Y ese momento, no, lo que te decía, no era tan común los nomás digitales, no era tan abierto el tema del laptop lifestyle, que es una mentira, uno no puede trabajar en una playa con un computador. Solo para las fotos. Sí, lo intenté una vez y, o sea, no crean, afortunadamente ya no esas fotos, es una mentira. Pero sí, pero eso fue, y ahí nació el nombre, Hackea tu vida, y fue como el nombre desde que me llegó. Normalmente a mí a veces como que me llegan los nombres y fue como, uff, y se lo dije a Gia, fue como, me gusta, miramos el dominio, todo está disponible. Todo está disponible, pues como ya este es. Entonces ahí nació Hackea tu vida, ahí nacieron las formaciones y eso fue lo que me llevó eventualmente a renunciar. Ok, Dani, y hoy ha pasado un tiempo, hoy por hoy, ¿qué tan importante crees tú que sigue siendo el concepto de marca personal para una empresa, para un negocio también? Uf, todo cambia. O sea, marca personal, como lo fue en ese momento, cada vez es mucho más claro. Y sobre todo ahora que estamos con inteligencia artificial, mucha gente puede conectar con videos, puede conectar con inteligencia artificial, pero la marca personal es lo que va a hacer que tu producto valga. Porque si no vas a ser un commodity. Y de hecho lo hablábamos hace poco con mentores que tenemos. Si yo tengo un negocio de ropa, Cami, que lo hablábamos con una persona que tiene un negocio de ropa para niños, yo puedo ser buen trader, yo puedo tener un dropshipping, un negocio, y por eso yo no estoy tan de acuerdo con el dropshipping a menos que tengas marca. Si yo puedo comprar barato y vender caro, se necesita cierta habilidad para hacer eso, pero llega un momento en que otros más pueden comprar barato y vender caro o a mayor precio. Pero lo que hace que la gente compre tu producto sin que te pregunten tantas cosas porque generas confianza es la marca. Entonces, y eso aplica no solo para ropa, ese es el ejemplo que pongo porque coincidencialmente tuvimos esa mentoría hace poco, pero es eso, la gente conecta y a la gente, a nosotros nos gusta pertenecer a comunidades, lo hemos hecho desde que éramos cavernícolas, desde, bueno, la evolución humana, lo vemos en los animales en sí, nosotros somos seres sociales. Y nos identificamos con equipos de fútbol, nos identificamos, bueno, algunas personas con religiones, nos identificamos con grupos sociales, incluso el barrio donde vivo es este barrio donde nací. Entonces, la marca personal te permite hacer todo eso. Creas, no solo vendes, sino un grupo de personas que sea fanático en el buen sentido y te compre en repetidas veces, que es uno de los objetivos que uno debe tener como empresa. Que finalmente te da visibilidad. Total. Una marca te da visibilidad y te da reconocimiento y posicionamiento. Total. Listo, Dani, súper, Dani. Ven, tú estabas en Australia, conoces varios países allá en Asia y llega un momento en que decides volver a Colombia, Sí. ¿sí? Y creo que te quedaste en ese momento. ¿Fue por vacaciones o te quedaste un tiempo ya? Yo fui y vine como 3 veces. Bueno, la primera sí las vacaciones, normal, que fue el evento de Miami. La segunda ya por visitar a mi familia porque tenía mucho tiempo. Y ya la tercera y última, pues digamos la más larga, fue porque ya veníamos, o sea, salimos de esa parte de Asia y también hicimos Inglaterra, Portugal y vinimos a Colombia. Hicimos ahí unos eventos chiquitos en ciudades principales aquí en Colombia con gente que está en la academia. Y en ese momento, Cami, la relación con esa persona, bueno, con mi expareja no estaba bien a nivel personal y cuando uno está bien a nivel personal es como si tienes muchas goteras, entonces no había enfoque y a pesar de eso, bueno, y llegó otro mundo a mi vida en ese viaje que fue las criptomonedas, Okay. llegan a mi vida, entonces no había ya el enfoque porque estábamos desconectados como socios. Sí. O como pareja / como socios, entonces ya no le estamos poniendo tanta atención a esto, que fue un error, porque, bueno, error como marca. La atención se empezó a ir en cripto, que igual lo agradezco, o sea, mira, se empezó a ir en cripto, y también
también nos quisimos poner a prueba de, oiga, esto será lo que lo podemos hacer en productos, porque había muchos comentarios, ay, sí, es fácil porque solo es información, es fácil porque solo, ya como que se comienzan a hacer este mundo, también comenzaron a salir mucho más infoproductores, por decirlo así, que ese nombre no me gusta, pero es el que la gente entiende. Me quería como salir un poco de ese mundo, como dar un break, y dije, pues voy a mostrar que también lo puedo hacer con un producto físico, porque esto finalmente es psicología, es gente y es marketing. ¿Cómo hago yo para atraer a personas a un producto? En ese momento, el que era mi cuñado también estaba saliendo y el man como herbología, siempre le gustó el tema de herbología. Ahí vimos unos productos y se comenzó ese emprendimiento y digamos que eso fue una de las razones principales porque era como un propósito de crecer ese negocio, que es de cosméticos veganos, digamos, sí, cosméticos veganos. Entonces ahí fue un buen tiempo de crecimiento y fue un éxito. Ok, o sea, para las personas que de pronto no conocen el término infoproductor o Sí, infoproductos, es canalizar información o empaquetar información para llevar una transformación a través de la educación, en este caso virtual. sí. Son infoproductos. Ok, o sea, tú traes la experiencia de tener éxito ya vendiendo infoproductos usando marketing digital, llamémoslo así, Ujú. o estrategias digitales. Y ahora llegas a Colombia y dices, oiga, está por un lado criptomonedas y por el otro lado está, quiero hacer lo mismo, las mismas herramientas y bases de marketing digital, pero a productos físicos. Y funcionó, Muy bien. ¿sí? Entonces, bueno, hay varias preguntas. La primera pregunta es, marketing digital, hoy por hoy, que es un universo muy grande, Sí. tú, primero, ¿cómo definirías hoy por hoy qué es marketing digital? Lo primero. Y lo segundo, marketing digital es uno de los mejores caminos o estrategias para potencializar cualquier negocio de productos físicos o de servicios. 100% Cami. ¿Y Bueno, por qué, Daniel? ¿Por qué? rápidamente, marketing digital. Bueno, marketing son todas las acciones que un negocio, bueno, o todas las acciones que tomamos para atraer gente. Sí, que a veces mucha gente lo compara con ventas. Ujú. Y es como, Diferente. y yo siempre digo, son dos pies. O sea, yo no puedo tener la izquierda sin la derecha y la derecha, o sea, y caminar bien. Entonces, mucha gente dice, no, es que ese marketing no funciona, lo confunde con ventas. Marketing es todas las acciones que yo tomo para atraer a las personas. Y a mí me encanta una definición y es, el marketing es una ciencia y es un arte. Es un arte porque hablamos con personas y es psicología. Entonces, ¿cómo hago? Es un arte yo hacerte preguntas a ti y conocerte tan bien que sé qué problemas tienes y con mis habilidades, mis dones y mis talentos, cómo lo puedo solucionar. Pero eso es un arte. Sí, eso, claro, se puede entrenar, pero es un arte de yo hacer las preguntas correctas y yo tener la solución a tu problema. Eso es un arte. Y es una ciencia porque se puede medir. Entonces yo puedo medir cuántas veces tú llegaste acá, qué camino tomaste, cuál fue el contenido que te llamó la atención. Eso es marketing. Entonces la pregunta es, ¿qué negocio no quiere atraer personas? Lo que se conoce en este mundo como leads. Y mejor si son personas calificadas, leads calificados. Entonces, por eso un poco muy a piedra en ese momento, como un poco fue como un reto personal, es que es marketing para productos de información y para productos físicos, finalmente son las mismas bases, es atraer personas. Ok, entonces el sistema que se puede aplicar a uno, se puede aplicar a otros. Incluso se me hace más fácil para productos, porque a las personas les gusta comprar cosas físicas, Tangibles. porque tiene un tema tangible. Yo lo puedo sentir, yo lo puedo, pero información es un trabajo mucho más largo y más denso. Entonces, mucho más fácil acá, mi forma de ver. ¿Cuáles fueron los resultados que tuviste con esa marca de productos veganos aquí en ¿Los Colombia? qué? Los resultados que tuvieron aplicando las estrategias que tú les ayudaste a implementar. Crecimiento exponencial en menos de 3 años, comparado, ¿por qué lo digo? Comparado con todos, porque cuando uno está en la industria conoce a otras personas que están haciendo lo mismo. Comunidad, en inglés es raving fans, comunidad, ¿cómo lo digo? Sí, como apasionada. Apasionada, Cami. Cuando uno Fans. tiene fans apasionados, es que uno está haciendo un buen trabajo. O sea, de esas personas de esas personas que llegan hater y te dicen A, y está este grupo de personas y te defienden con C. O sea, no es ese. Entonces, tener eso y lograr eso en las personas, obviamente se logra con un buen producto. De ahí partimos. No se hubiera podido lograr sin un buen producto. Acá sí lo quiero dejar clarísimo. Méritos para Nix. Un excelente producto. Y después una buena historia, que es lo que no muchas personas fallan. La tienen, pero no la saben contar. Una buena historia. Cómo conectamos lo que es la identidad de ese personaje y cómo en vez de que sea una desventaja, la potencializamos y la convertimos en una ventaja, una buena historia y buenos canales de comunicación. Estamos acá, estamos allá. En ese momento pues no se hablaba mucho de los pop-ups
y esos pop-ups funcionaron mucho, cómo llegamos a diferente audiencia y tenerla clara desde el inicio. Y es, si yo estoy generando un flujo de personas por un buen marketing, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la estructura que tengo que ¿Cómo tener? los retengo? ¿Cómo los enamoro? Y ¿Cómo esa los nutro? estructura se tenía clara. Entonces, tener esa estructura clara desde el inicio permitió un crecimiento tan acelerado que a veces nos quedamos sin producto. O sea, nosotros quedamos, o sea, los malos comentarios, obviamente no falta el que no le gustó el producto, Claro, como siempre van a haber haters. como siempre, pero los malos comentarios, digamos, grandes en ese momento eran, no me está llegando el producto, no hay rápido, porque la producción no daba. O sea, a esos resultados de ese nivel. Y en facturación que no se ve tan rápido en esa industria. Además, una de las industrias más competitivas. Colombia es el segundo país de Latinoamérica que más compra productos de belleza, siguiendo a Brasil. Ujú. Entonces, entrar a un rojo coágulos, y ganar, de cierta forma, y también ancharse. Bueno, varios factores. Bueno, entonces estabas ahí teniendo éxito con esta compañía de productos veganos, criptomonedas estabas invirtiendo también, entiendo que ya estabas Sí. construyendo un portafolio interesante, Sí. ¿sí? Lograste construir, cuéntanos un poquito de cómo esa construcción de portafolio en criptomonedas. Bueno, como te conté, me empiezo como a desconectar un poco de los infoproductos por temas internos. Pero me comenzó, o sea, todo lo que no tenía acá del interés me apasionó criptomonedas. De hecho, yo siento que como que mi gusto por las finanzas se lo debo a las criptomonedas, como entender cómo funciona. O sea, no tenía interés, Camilo. O sea, no es que no me importa, sí, no tenía interés, pero entendí, oiga, antes, cosas básicas, Camilo, cosas, y no me da pena decirlo, que antes un billete, un peso, y te decía, puede cambiar Respaldado en oro. equivalente a respaldado en oro, y de repente no. Y cómo fue, cómo pasó. O sea, a mí me encantan las historias, la historia. Entonces fue Richard Nixon. ¿Y qué hizo Richard Nixon en ese momento en Estados Unidos? ¿Y por qué hizo eso? Y dijo, no, pues el dólar es muy fuerte porque somos Estados Unidos. O sea, toda esa historia y cómo ciertas decisiones afectan la economía. Entonces yo empecé a estudiar economía, o sea, a mi manera, macro, y ver estas situaciones, estos hitos históricos que hacen parte y cómo llegamos a la economía actual. Y a mí me hizo clic, a mí yo dije, esto no tiene sentido. Y sale Satoshi Nakamoto con su teoría, me devoré la historia de Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es, uno, dos, tres personas, un hombre, una mujer, no se sabe, por ahí dicen que es Jeffrey Epstein. Sí, sí, sí. Em, sea lo que sea, la visión que tuvo Satoshi Nakamoto y el tema de respaldar el oro, que no me voy a quedar acá, no quiero que sea muy técnico esto, pero ahí comenzó mi pasión, Cami, y de verdad me apasioné, ni siquiera por el Bitcoin, sino por la historia. Y yo viniendo de marketing, si a mí me cuenta una buena historia, me atrapa. Sí, Te entonces mantiene la historia de cautivo. Satoshi Nakamoto y de ahí empiezo, invierto en Bitcoin. En ese momento me enteré que una de las personas que yo seguía, porque yo me meto así, yo siento que yo soy bueno yéndome como a esos líderes, A los referentes. sí, como esa fuente de información. Y llegué a Andreas Antonopoulos, no era muy popular en redes porque él es más bien tímido, pero para el que está en ese mundo sabe quién es Andreas Antonopoulos. Y justo estaba en Vietnam, yo estaba cerca, yo estaba en Camboya, viajo de Camboya a Vietnam en bus y lo conocí en un evento, en un Meetup. Sí, se llama una aplicación Meetup. Llego a Meetup, a ese Meetup, y escuchar a personas que prácticamente crearon el white paper. El white paper es como las instrucciones para Las decir bases, sí. las bases, Fundamentos. los fundamentos. Y yo dije, no, o sea, llegué tarde y en ese momento lamenté no haber tenido más dinero para invertir y prácticamente me fui all-in. Y yo había hecho un curso con Robert Kiyosaki, todo el mundo conoce a Robert Kiyosaki, y quería invertir en real estate en Australia, y gracias a cripto no lo hice. O sea, bueno, no sé si gracias o no, pero por cripto no lo hice y me enamoré de ese mundo. Camilla de ahí Ethereum y bueno, y otras monedas bastantes. Bueno, y uy, el tiempo se pasa Sí, volando, Dani. Bueno, y ahí llegas a Colombia, vas súper bien en criptos, vas súper bien en el tema de productos físicos, sí, y llega un momento en que, oye, tomas la decisión, o sea, te quedas un tiempo en Colombia, sí, y llega un momento que vuelves a tomar la decisión de salir hacia Australia otra vez. sí. ¿Cuál fue esa razón, esos motivantes que te llevaron otra vez? Porque digamos que la vida de un emprendedor, un empresario siempre está marcada por éxitos y por fracasos y Total. situaciones que nos llevan a eso. ¿Cuál fue ese detonante que te llevó otra vez devolverte a Australia?
Bueno, entonces sigo con la historia. La empresa de salud y belleza de planta, éxito total. Yo, temas de criptomonedas, muy bien, pero ahí ya se acaba mi relación, la relación sentimental que tenía en ese momento. Entonces ya no estamos viendo juntos, ya, entonces yo me quedo solo. Tenía mucho dinero, pues para ese momento tenía buen dinero para una persona sola, tenía buen dinero y entonces como que comienza a hacer cositas chiquitas, un poco también pues por acabar una relación de varios años, pues no es fácil, creo que para nadie. Entonces ahí como que quedo en un limbo, como que quedo en un limbo hasta que como que digo, bueno, ya no puedo seguir así porque no soy de estas personas que como que se queda con los brazos cruzados y digo, bueno, voy a retomar esto, pero sabía desde el principio que no podía ser solo, o sea, emprender solo, mira, si estás emprendiendo solo, no lo hagas. O sea, no lo hagas porque uno tiene que tener equipo, uno tiene que tener estas charlas, uno no es perfecto, ese complemento, o sea, y me lo llevo de todos los eventos y todos los aprendizajes. Entonces en ese momento, bueno, voy a hacer algo ya súper decidido, hablo contigo y decimos, bueno, vamos a hacer algo. Y ahí comenzó, bueno, varios emprendimientos, varias cosas. Y ahí estábamos bien, estábamos ahí despegando con nuestros emprendimientos, teniendo claridad, teniendo claridad, teniendo claridad. Y cometí un error grandísimo en cripto, un error que yo creo que el que está en parvulitos aprende, son de los primeros errores, y perdí todo. Perdí todo en criptomonedas, entonces me quedé en ceros. O sea, quedé en ceros, afortunadamente no tenía deudas, o sea, no quedé en negativo, pero sí quedé en ceros. Obviamente otro golpe duro, o sea, como en ese momento yo ya tenía otra relación, que en este momento es mi actual esposa. Entonces ya que como que estamos, bueno, estamos como saliendo, como conociéndonos, entonces también fue como duro eso, porque Lili, pues, amor incondicional, y fue como, otra vez, como ya cuando uno se queda en serio, es como qué experiencia tengo yo y qué puedo hacer en este país. Sí. Y para mí el pensamiento rápido fue nada. O sea, nada para generar cash ya, nada para generar cash rápido. Digital estaba tan descuidado que ya la audiencia estaba muy fría, entonces sabía que sí se puede hacer, pero necesita tiempo. Y dije, bueno, pues me voy a lo que sea, al país que tiene más oportunidades, me voy a Australia. Y entonces, bueno, por eso fue, o sea, me voy a Australia y para contarte un poquito más, Cami, comenzar de cero. O sea, cuando uno está en esa posición, es lo que sea. O sea, lo que sea, llegué a trabajar de bartender. Nunca había trabajado de bartender. Pasaste de la cocina y por Sí, productos criptomonedas, bartender. bartender. Otra vez, Cami, afortunadamente la personalidad, no, pues no quiero decir que soy el más, pues el más popular, pero sí me ayudó mucho. Trabajé como, o sea, comencé como bartender y terminé como manager del bar en menos de un mes. Además, apliqué a un viñedo a trabajar como mesero. El ego, obviamente. Yo, Te huelen o con- sea, empezar a recoger y tomar órdenes y todo después de que estaba prácticamente en cuanto a enero listo por 5 años, si no más fácil, viviendo en Colombia. Entonces, caer en eso, pero era un aprendizaje que tenía que vivir. Y otra vez cambió, o sea, fue parte duro el tema del ego y todo, y duro porque eran 2 trabajos, mientras acá el tiempo que me quedaba para seguir construyendo acá, ¿qué hacíamos? Pero llegó un momento que dije, pero me lo voy a disfrutar, me lo voy a disfrutar y lo hice, o sea, en el momento. Y Cami, cuando tú estás en cierto punto y después vuelves a trabajar con niños, uf, esa parte para el ego es muy dura. O sea, Tiene que ser. que tus, que tus compañeros de trabajo sean gente que están celebrando los 18 años, Claro. 19 años, después de que tú, o sea, gente que está comenzando, tú estás en ese mismo trabajo, pero para mí era dinero y me estoy construyendo otra vez. Y bueno, entonces esa fue la razón por la que fui a Australia. Dani, ¿qué aprendiste o cuáles son los dos principales aprendizajes que te dejó esa experiencia de estar aquí, después de estar aquí en ceros y volver a retomar? Los dos, tres principales aprendizajes de ese éxito, fracaso, éxito. Creo que los he dicho durante esta conversación, Cami, es tener la visión a largo plazo y no solo la visión, sino construir un equipo rápido. Yo en el momento que tenía que a tu vida, sí tenía un asistente virtual que en este momento está yendo muy bien y tenía otra persona, pero nosotros teníamos todo
para hacer un equipo más grande. O sea, fácilmente podíamos pagarle a 3, 4 personas más. O sea, teníamos los medios, pero no lo hicimos. Y el conocimiento. Entonces, no solo es tener la visión, sino qué herramientas, qué fichas necesito tener para construir ese equipo. Entonces, como no se tuvo, como el negocio dependía de los dueños, cuando los dueños no están mal, se cae. Entonces, eso. Por otro lado, no dispersarme tanto. Porque si bien sí agradezco que me enfoqué en cripto, tener infoproductos y criptomonedas al mismo tiempo fue un error. Era o cripto full o infoproductos full. Entonces ahí aprendí el síndrome del objeto brillante, lo viví y es como hoy en día, y lo sabes por las conversaciones que tenés, como fue, pucha, nos estamos saliendo, cuidado. Y yo creo que no sé, tal vez soy muy prevenido por eso. Como que sí, estoy haciendo esto y esto y esto, y sí, bonito, y sí, sí puedes, pero te estás estirando mucho, te vas a romper. Una bolsa uno la estira y se rompe. Yo creo que son los dos más grandes. Y uno, Cami, que de hecho lo pensé hace poco, es que también no hay que tomar esas cosas tan en serio y disfrutarlas más. Porque uno siempre se puede reconstruir. Pero, Wow, pero las experiencias que uno vive, a veces uno se limita a cosas o no tomas riesgos por miedos. Y lo peor que puede pasar, yo siento en parte que ya me pasó. Y lo volvería a hacer, o sea, si me pasa, lo volvería a hacer así esté viejito, más viejito, y estoy tratando con alguien de 6 años, porque también este país me enseñó eso. Por cuando yo trabajé en el viñedo, la dueña del viñedo, que tiene varias hectáreas y todo, estaba recogiendo también platas conmigo, como mesero. Entonces, sí, o sea, como dueña del viñedo, toda la plata, todos los carros que tú quieras, ahí en el garaje cuando yo entraba al viñedo, en un momento, y yo le decía, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, y yo le decía, ¿qué haces acá? Rose, digamos, Rose, ¿qué haces acá? No, no estoy haciendo nada. Y yo, que a veces uno como que no, yo ya no limpio platos, yo ya no recojo platos y sucios menos. Estaba recogiendo no conmigo y después estaba con el esposo tomándome una cerveza la más barata. O sea, eso me lo enseñó Australia y se lo debo mucho y es como, eh, no, o sea, como sé que es lo más grave que puede pasar, entonces siento que uno se tiene que arriesgar más. Uy, buenísimos aprendizajes. Dani, ¿a qué le tienes miedo? Uf. mm, no sé, Cami. Soy nada. Buenísimo. Es válido. Tal vez a la pérdida de mis papás, a la pérdida de un familiar, de un ser cercano. Sí, es como... Y sin embargo sé que es parte de la vida, pero sí de pronto una situación que fuerte, porque tengo una relación muy cercana y muy chévere con mis papás. De hecho, ellos están en Australia, by the way. De pronto eso, pero sí, de lo que te digo, de pronto antes te hubiera dicho, no sé, fracasar, perdernos, pero ya sé que Ya has pasado por eso. sí. Y dentro de toda esa experiencia, amplia experiencia que tienes, que by the way, muy chévere la experiencia que tienes y por eso chévere que, o sea, me honro estar compartiendo este set contigo y ser cofundador de esta comunidad tan bonita. ¿Cuál crees que en este momento es tu gran superpoder? Bueno, hace poco me salió, hace poco me salió en un webinar, en una masterclass, y yo creo que estar en todo esto, y bueno, no lo mencioné, pero Hackea tu Vida a mí me dio la oportunidad de hablar con miles de personas en diferentes puntos de su vida. Y, o sea, eso, y también ver qué funcionaba y cómo funcionaba en diferentes sectores. Entonces eso me dio la capacidad de analizar y crear estrategias para negocios en cuanto a marketing se refiere, relativamente rápido y buenas. Em, yo creo que esa como superpoder para no ampliarme más. Ok. Bueno, Dani, o sea, se pasa el tiempo volando y Sí, podríamos acá sí. quedarnos dentro de ese conocimiento y conversación que has tenido con muchísimos emprendedores y empresarios. ¿Qué crees o cuál crees que es la mayor limitante que no permite que tengan mejores resultados? Mentalidad. Sí, o sea, yo hablo mucho del círculo cercano, rodearse y todo, aunque bueno, eso ayuda a cambiar la mente, pero eh, la mayor limitante es
estar cerrados a lo que creemos que es lo conocido. Y a mí me abrió, y yo veo que a muchas personas le abres cuando te sales de lo conocido. Te sales de lo conocido porque te abre esa mente limitada que tienes, y cuando tú comienzas a abrir tu mente a otras oportunidades y a crecer personalmente, por definición van a llegar más cosas. Yo admiro mucho a Jim Rohn, y hay una frase que siempre repito de él, y es don't wish it was easier, wish you were better. No desees que sea más fácil, desea que tú seas mejor. Es eso, seguido de que las personas se quedan en el mismo círculo de influencia, y fue una de las cosas grandes que yo hice cuando volví y estuve acá. Le dejé de hablar, no es que ay, de mala, sino decisión. Tenía muchos amigos, varios amigos, y prácticamente los corté porque siento que no me aportan en el crecimiento. Tal vez me aportan una buena conversación para en un asado, en una fiesta, pero llegó un momento de la vida en que yo sabía cuáles eran mis prioridades, qué sí quería y qué no quería, y acorté mi círculo, tal vez too much, pero sí eso. ¿Qué significa 5% para ti? 5%, mentalidad élite, una comunidad de crecimiento, y bueno, y para mí un vehículo donde nos podemos expresar tú y yo como líderes, y que eventualmente nos va a dar esa libertad de tiempo y locación, porque le estamos dando libertad de tiempo y locación a otras personas. Poderoso. Bueno, Dani, ya estamos llegando al final de la conversación. Vamos a hacer una trivia, lo llamo Listo. yo, con unas preguntas, pero antes no puedo irme sin esta pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? Uy, Cami, muy cercana, íntima, muy íntima, cada vez más profunda, y yo mi relación con Dios se la he dado mucho a mi hermano. Mi hermano es una persona muy espiritual que tiene un mensaje de Dios con el que yo conecto mucho, muy holístico, y cada vez más cercana, cada vez más profunda. Sí, esa es mi íntima, cada vez más profunda. Qué buena. Bueno, Dani, si están llevando valor, señoras y señores. Bueno, va a empezar con unas palabras, nombres, lo mismo la dinámica que tú ya conoces, Listo. que es originaria tuya. Liliana, Amor incondicional. Raúl, Uf. Uy, no me lo esperaba. Raúl. Inspiración. Marta, Guerrera. 5%. Mentalidad élite. Propósito, No se me salió. Target. visión, Visión. Un must. tu principal sueño, Servir a muchas personas, por muy cliché que suene. Me encanta ayudar a las personas. Yo sé que suena súper cliché, y hay personas que han escrito, obvio, la típica, pero desde acá tu vida lo ha sido. Sí, Y las ¿no? personas que me conocen lo saben. Y lo digo, eso te iba a decir, lo digo porque Sí. se siente en la manera nomás de hablar y porque te conocen. Sí. Mentor, Un acelerador. tenis, Un desahogo. libro que te haya cambiado la vida, Four Seasons de Jim Rohn. Australia, Expansión, crecimiento. Expansión y crecimiento. Cambio de vida. Colombia, Una relación tóxica. Una relación de amor y odio. Una relación de amor y odio. Estados Unidos. El futuro. Bueno, señoras y señores, pues, Sí. ¿te las esperabas? Unas sí, otras no. Yari, Chévere. como siempre, inspirador estas conversaciones, de verdad que me está gustando mucho este formato, Sí. porque de eso se trata la vida, y estos son los negocios, de experiencias, de compartir cuando estuvimos en el éxito, en el fracaso, y esta montaña rusa que es el tema de ser emprendedores, de ser empresarios. Dani, que de verdad, muchísimas gracias, súper poderoso. No, Cami, a ti Compartir. por este espacio, y compartir parte de este journey. Y yo creo que la idea con esto es que se den cuenta, por muy tonto que suene, que somos humanos y que hemos vivido por cosas muy duras, no tan fáciles, y que aquí estamos
dando lo mejor de nosotros para que ustedes tengan al menos una píldora de valor, una Así píldora de es. sabiduría. Poderosísimo. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, cómo les parecieron estos episodios. Y si quieren episodios adicionales, por favor, dejen sus comentarios. Un abrazo. Hasta un próximo Chao, chao. episodio. Chao.